que fui al Teide a escuchar su silencio. Cuando regresé a casa cogí el timple y empezó a salir esta melodía. Si he conseguido que la gente se emocione es porque realmente son mis emociones las que estoy transmitiendo. El silencio del Teide, un retrato de un silencio del Teide, pues la dediqué al Teide y la llamé Nube de Hielo. Bueno, el Teide es un símbolo para todos los canarios, ¿no? Y yo que me crié en Lanzarote, donde las montañas no son especialmente muy grandes, ¿no? Y los volcanes están presentes, pero son otra forma de entender el paisaje volcánico. Y de repente llegas aquí y esa inmensa montaña se convierte en algo muy impactante, ¿no? André Breton y sus aliados tinerfeños llamaron a la isla, decían que Tenerife era la isla surreal, entre otras cosas porque había paisajes tan sorprendentes como las nubes de hielo, que eran nubes que se formaban en el Teide cuando hacía mucho frío y son como platillos volantes, ¿no? A veces pues las llaman el sombrero del Teide y ellos lo llamaban nubes de hielo, ¿no? Y me pareció un título muy bonito para hacer referencia a algo tan surreal como el silencio de un paisaje, ¿no? ¿Qué pensaste cuando leíste el mensaje que te mandé? ¿O no lo leíste? ¿Te refieres al de Nueva Zelanda? Sí, claro. Ese es el mensaje. Me acordé de Juan Évora. Me acordé de don Juan Acosta, el concejal de la Orotava que propuso el Teide. Me acordé de la gente que ha muerto en las cañadas, que parece que no, pero hay muchas cruces. En una época en que habían cruces de muchas personas que por razones del Observatorio Meteorológico, Jesús, el padre de Yuyito, ¿me acuerdo? Y le pusimos las chozas aquellas en nombre de todos ellos. Pero sobre todo yo me acuerdo de la gente que luchó por la causa, sobre todo por los vecinos de las partes altas de la Orotava. Y yo también me acordé de esas personas, yo también me acordé de Puratoste y me acordé de todas esas mujeres sin nombre que yo conocía porque era la zona donde vivían mis abuelos, mis abuelos paternos, en la zona de medianía del Valle de la Orotava, que eran mujeres que vivían con el Teide, por el Teide, interpretando el Teide hasta en los santiguados y que eran las acompañantes de ellos, que han contribuido a reproducir la cultura heredada, pero que no tienen nombre, eran mujeres anónimas. Recuerdo además perfectamente que en ese momento pues tanto Adán Martín como Milagros Luis se fueron inmediatamente con su personal de prensa pues a dar la gran noticia a Canarias, etcétera. Y yo me marché directamente a la cafetería de tal y me tomé una enorme cerveza, porque digo, por el Teide, pero con una satisfacción enorme y con un orgullo enorme como se sintió aquí mismo en la isla cuando se dio a conocer la noticia. El momento en que se declara el parque patrimonio natural te llena de satisfacción, es un proceso que lleva años y siempre tienes la duda porque claro, estamos compitiendo con todo el mundo, o sea que, pues claro, la gente a veces el patrimonio mundial no se da cuenta que eso es patrimonio mundial, por lo tanto, en una cosa de este tipo, pues nunca vas con el 100% de seguridad que vas a poner y por lo tanto cuando Craig salió a este tema, pues fue una especie de suspiro de alegría y en cierto modo de ruptura de nervios. Bueno, yo me eché mi copita por el Teide. Sí. No, hombre, me queda ese pequeño sinsabor, pero sabía que iba a ocurrir. Brindé por el Teide, la verdad. Al final se consiguió que todos los canarios estuviésemos unidos ante esa declaración, a pesar de que, por decirlo de una manera quizás más sentimental, el Teide pasaba de ser algo nuestro, muy nuestro, a ser algo que compartimos con toda la humanidad. El proceso fue largo, no fue corto, y había pues algo parecido al abogado del diablo, ¿no? Te venían
gente de la Unión Europea, decían 10.000 preguntas, se reunían con gente que, de determinados grupos que no estaban absolutamente a favor o ponían como condición una cosa u otra, pero los expertos de la Unión Europea y de la UNESCO, sobre todo de la UNESCO, pues al final por unanimidad decidieron que el Teide se merecía ser patrimonio de la humanidad, y yo creo que tiene ese merecimiento, y para nosotros, para todos los tinerfeños, para todos los canarios, para todos, yo creo que para todo el mundo, compartir ese honor que se le concedió al Teide es extraordinario. Por suerte tuvimos a gente de la zona como Milagro Luis Brito, pues como Isidoro Sánchez, que fueron pues los que impulsaron y el Quijote un poco de pelear contra molinos de viento, de convencer a mucha gente, y lo vivimos con una expectación grande, ilusión grande, y luego con una felicidad absoluta cuando el objetivo se había ya pues podido alcanzar de una forma óptima. Bueno, en aquella época yo estaba volviendo de Bruselas, donde estaba viviendo como funcionario de la Comisión Europea, y bueno, lo que recuerdo es pues bastante, por un lado, alegría por reconocer un valor tan importante para las islas a nivel internacional, y después también un cierto sentimiento de responsabilidad, ¿no?, respecto a que ya esos valores, ese patrimonio no era solo nuestro, sino que lo teníamos que cuidar y compartir con toda la humanidad, ¿no? Y eso también de alguna manera te da una responsabilidad. En aquel momento yo no tenía responsabilidades públicas todavía, pero desde luego que lo seguía muy de cerca. Es un motivo de orgullo para todos los vecinos y visitantes de la isla, y en particular del Puerto de la Cruz. Y a mí francamente me constituyó de orgullo el saber que teníamos la posibilidad, y luego finalmente cuando se confirmó, de tener al Teide como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Parques canarios, que fueron creados, como sabes, bastantes años después, si tú lees la idea de aquella época, ves que lo que los movía más que nada era su posible utilización para el turismo. O sea, no estaba metido directamente el concepto de protección, sino decir, oiga, esto es un sitio magnífico para atraer turistas, y el turismo era una frente económica. Pero claro, eso ha ido evolucionando, claramente se ha visto primero que para poderlo mantener era fundamental mantener la integridad de los ecosistemas, proteger el paisaje, tener medidas de control, y ese fue el proceso evolutivo que fue conduciendo. En el propio Parque Nacional surgió la idea de que ya habíamos obtenido el diploma europeo, habíamos obtenido un montón de reconocimientos internacionales, y creíamos que el parque era digno de ser patrimonio, de ser inscrito como patrimonio mundial. El Teide tiene el diploma europeo, para mí eso es mucho más importante, porque ese diploma no se lo dan a cualquier área, se lo dan a un área que se gestiona bien y se revisa cada tantos años, y si lo haces mal te lo quitan. Entonces eso es como un certificado de calidad real. Lo otro es digamos una medalla, un título nobiliario que empezó en el mundo de la naturaleza y bueno, se ha ido al mundo del turismo. Y a mí me preocupa siempre que el parque esté al servicio del turismo, no al revés. Se inició el proceso con una llamada de Miguel Ángel González, presidente del CIT de Santa Cruz, y creo que en ese momento también presidente de la Federación de CITs de Tenerife, diciéndome, Ricardo, ¿por qué no movemos la declaración de Patrimonio de la Humanidad del Parque Nacional del Teide, de nuestro querido Teide? Y yo estaba en aquel momento, era presidente del Patronato del Teide y era presidente del Cabildo. Y Miguel Ángel no era nada de eso. Digo, pues mira, me pareció una idea excelente. Y tan excelente que en el próximo pleno del Cabildo voy a pedir el pronunciamiento del Cabildo para que se inicie todo eso. Y así se hizo, por unanimidad, siempre por unanimidad. Una de las cosas que más valoraron cuando los que vinieron aquí a ver si tenía calidad era precisamente eso, la relación del parque con el entorno. Es decir, ¿estaba la gente satisfecha con el parque o se sentía como constreñida, maltratada? Y vio que no, que aquí hay unos recursos extraordinarios, cosa que no ponían en duda a nadie, eso a priori se mantenía, pero a la misma vez
que la gestión que había habido hasta el momento era suficientemente flexible como para que la gente estuviera satisfecha. El Teide fue candidato por España, junto con alguna otra candidatura, para ser inscrito en la lista de Patrimonio Mundial. En el camino se quedaron las otras dos candidaturas y finalmente a Nueva Zelanda únicamente llegó la del Parque Nacional del Teide. Fue un momento muy intenso, con un debate entre los miembros de UNESCO, entre todos los embajadores que componen la Comisión de Patrimonio Mundial, pero se consiguió, previas muchas otras reuniones con distintos países que formaban parte que tenían derecho a voto en ese comité, y al final se consiguió que el Parque Nacional del Teide fuera inscrito en la lista de Patrimonio Mundial. Yo estaba en el patronato en ese momento como miembro de honor y la verdad me opuse por un hecho, y es que el Teide es un parque que está bien conservado, no tiene problemas desde el punto de vista de lo que es la conservación de la naturaleza, pero los parques tienen una segunda misión, que es facilitar el acceso de las personas a la naturaleza. Y en esa segunda pata el Teide pues no lo hace bien del todo, no por la capacidad de la gente, sino porque hay un exceso de visitantes, o sea, un exceso. Si uno se da cuenta que todas las nuevas áreas de patrimonio mundial en realidad se están haciendo en centros de interés turístico, uno percibe que ese título, que surgió como un refrendo de valores naturales, lo ha capturado ahora el mundo del turismo. Con lo cual, si se nombra el Teide Patrimonio Mundial, lo que va a hacer es atraer más gente al parque y agravar el problema de la calidad de las visitas. Yo como parquero, que tengo que pensar en las dos patas, la conservación y la calidad de las visitas, pues me parecía que era negativo para la calidad de las visitas, por eso me opuse. Sabemos que hace 10 años que declaran al Teide Patrimonio de la Humanidad, no solo durante estos 10 años, sino a lo largo de la historia. La vinculación con este municipio norteño de Los Realejos ha sido directa. Yo creo que se suplió todo con mucho corazón, con una ilusión enorme, poniéndole mucha alma y sobre todo teniendo una rigurosidad histórico-científica muy seria. Creo que esos fueron los tres grandes avales para que al final se lograra uno de los grandes éxitos que esta isla ha alcanzado a lo largo de estos últimos años. Estaba en aquella época Dan Martín, de presidente del Gobierno de Canarias, que lógicamente tenía esa sensibilidad porque sabe lo que supone el Teide para nosotros, los canarios, y para todos nuestros visitantes, desde el punto de vista cultural, de investigación, la contribución que ha tenido a lo largo de siglos, de muchos siglos, con la humanidad, salvando pues, muchísimas personas que han naufragado en el Atlántico, siendo el punto de referencia para los navegantes que se encontraban perdidos, punto extraordinario para todos los poetas, pintores, etcétera. Todo el mundo se inspira en el Teide. Y eso, pues lógicamente, Adam Martín era consciente y como presidente del Gobierno de Canarias lo apoyó. El que me avaló en todo momento para echar a caminar ese expediente tan complejo y tan difícil fue Adam Martín. Y él quiso estar en ese momento final. Y aquello para mí era muy importante porque toda la información que teníamos en aquel momento nos decía que el aval político era muy interesante. Lo que tengo grabado a fuego es el mazo, porque ese era el momento en que yo sabía que no había vuelta atrás. O sea, ese era el momento de la consagración de la decisión, que era sí o no a la inscripción, al reconocimiento del Teide como bien patrimonio mundial. Fue una noche muy especial, muy particular para un grupo de La Orotava. Sirvió de acicate para recuperar la amistad entre el colectivo de ciudadanos que estábamos animados por el vino y disgustados por los debates sociopolíticos que manteníamos esa noche. Ello sirvió para que mi hermano Francisco, paz descanse, diera un paso atrás, que estaba también, ya no era alcalde de La Orotava, diera un paso atrás y dijera, señores, la llamada de Milagro se merece un brindis. El Teide
patrimonio mundial, se merece otra copa de vino y además tiene que romper y servir de estímulo para todos nosotros y volver a ser amigos y hermanos. Canarias son islas muy antiguas. La placa africana sobre la que se asienta tiene un hundimiento muy lento, con lo cual la historia geológica de Canarias es una historia geológica muy amplia. Para hacernos una idea, las islas Hawái, posiblemente las que competían más directamente con el Teide por su similitud, son islas muy jóvenes, muy activas, pero que sufren un hundimiento muy rápido y con la mitad de la edad geológica que tienen las Islas Canarias ya estarían debajo del mar. Y el Teide tiene unas condiciones naturales, de paisajísticas y demás, que son lo que más llama la atención. Luego tiene algo que para los científicos y para los biólogos es muy importante, que son las especies, las singularidades biológicas. Pero lo que impresiona de verdad al ciudadano ordinario es la representación del vulcanismo. Es un ejemplo extraordinario del vulcanismo. Es uno de los ecosistemas más importantes que tenía muy poco, bueno, en España no tenía más representación ninguna y en Europa casi tampoco. Lo que más llama la atención es la geomorfología, o sea, los volcanes, las lavas, las bombas volcánicas, la obsidiana. Eso es lo que más llama la atención del parque. Yo creo que es una cosa muy singular dentro del sistema de parques españoles. No hay otro que lo represente, ni lo podía ver porque no hay nada mejor que el vulcanismo que esto. El Parque Nacional del Teide juega un papel muy importante porque no solo paisajísticamente es muy interesante y muy bello, sino porque también es un laboratorio natural científico. Aquí no tenemos que olvidar que se hacen investigaciones atmosféricas, del clima, astrofísicas, volcanológicas, geológicas, de biología, y por lo tanto es un laboratorio vivo que proporciona conocimiento a muchas comunidades científicas sobre los cambios que estamos experimentando hoy día en la Tierra. No cabe duda que el Teide ha salvado muchísimas miles de vidas a lo largo de los últimos 2.000, 3.000 años. Ha sido la referencia en el Atlántico, era el punto que se veía, incluso el astronauta Leonov, el astronauta ruso, la primera persona que salió al espacio, cuando le preguntaron en la televisión rusa, bueno, ¿y qué vio usted en el espacio de la Tierra? Dice, pues yo vi 3 puntos importantes. Uno, el Himalaya, toda la cordillera del Himalaya, etc. El segundo, me parece que dijo el Kilimanjaro, en África. Y el tercero, el Teide de Tenerife. O sea que desde el espacio se vio el Teide de Tenerife como referencia también. Bueno, la primera vez que lo vi fue nada más aterrizar. Bueno, antes de aterrizar, cuando llegas con el avión, además había mar de nubes y se veía el pico. Entonces, esa primera impresión, ese primer momento es espectacular, es impresionante. A todo el mundo le fascina y le choca porque ves lo grande que es, lo majestuoso que es. Sería inconcebible prácticamente vender la imagen que la villa tiene sin unirla a lo que el Parque Nacional del Teide históricamente, ya no solamente desde el punto de vista íntimo, sino que fue un recurso del cual mucha gente pues también vivió hace ya de eso algunos años atrás. Nos dio mucho, pues flores para las alfombras, en cajas. Sí, sí. Salíamos a las 4 de la mañana a cogerlas, cuando daban las 10, las 11, pues ya las teníamos recogidas y nos divertíamos mucho. Podemos hablar de nuestros antepasados cuando, partiendo desde Ralejo Bajo, subiendo por esta zona de Ico del Alto, yendo hacia el Teide, recurrían al hielo, al azufre para luego venderla. En la actualidad podemos hablar de esa exquisita miel de retama. Muchos apicultores ralejeros también se desplazan, hoy en día no a pie, sí en transporte pueden desplazarse hacia nuestras cañadas del Teide y obtener esa magnífica miel, un producto que destaca con ese sello gastronómico de nuestro municipio y que tiene, como decía anteriormente, su nacimiento en esas faldas del Teide. El Puerto de la Cruz como destino turístico no se podría entender sin el Teide, no solamente porque constituya uno de los motivos principales de visitas y que muchos de los turistas, por no decir la inmensa mayoría de los que se alojan en el Puerto de la Cruz, acuden a ver al Teide. El Teide también ha forjado parte de la idiosincrasia de nuestra gente y sobre todo de nuestro paisaje. Esta estampa que tenemos aquí detrás
es una de las estampas tradicionales que observan con especial atención los que nos visitan. El Puerto de la Cruz en verano con el Teide de las espaldas, o también en invierno, nuestros inviernos soleados con el Teide nevado detrás, son de las postales que luego dan testimonio de la grandeza de nuestra isla y de nuestro destino a lo largo y ancho de todo el mundo. Los guayos subían cabras y mientras habían cabras el pobre parque estuvo fatal. La primera generación que lo ve ahora, bueno, los primeros aborígenes que llegaron a las islas quizá, y la nuestra. O sea, nosotros estamos viendo un parque con una vegetación mucho más natural de la que hubo en la que vieron nuestros abuelos y la que vieron los conquistadores y los últimos guanches. Eso la gente no lo sabe, pero es así. Antes no estaba así. Por los tajinats. Por los tajinats, sí. Hay más retamas. Sí, hay más. Hay burbujica también, que es una flor amarilla. Más chajora también. Sí, hay chajora, hay muchas más plantas que antes. Hay muchas, muy bonitas. Tanto el Teide es un reservorio de la naturaleza rota. El Teide es un vigilante para la navegación en el océano. El Teide es un símbolo de identidad, que yo creo que sobrepasa la isla y es un símbolo de identidad para toda Canarias. UNESCO no solo exige que el lugar sea excepcional, sino que en todo el mundo no haya otro mejor, igual o mejor, de las mismas características, esté declarado o no esté declarado. Los retos más importantes a los que se enfrenta el Parque Nacional, el Teide, como elemento que es propiedad de toda la humanidad, tienen que ver con su sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Tiene una presión muy importante del visitante y hay que buscar la manera de que esa presión no altere los valores esenciales que lo han llevado hasta esta situación, ¿no? Yo creo que el Teide hoy tiene un nivel de conservación que es superior a cualquier otra época histórica, dado el trabajo que se ha hecho en los últimos 50 años, pero en los próximos 50 años lo que tenemos es que buscar la manera de que esos valores no se alteren a través de un mejor cuidado y protección respecto a la presión que realiza el visitante. Y después yo creo que también hay un reto importante que tiene que ver con el sacar el Teide como un verdadero aula, una verdadera aula de la naturaleza y de muchos elementos que están vinculados a las islas, ¿no? Y en donde sobre todo el canario puede aprender más y mejor de la naturaleza, ¿no? El Teide es algo, yo diría que mágico, era mágico ya para los guanches y para nosotros también, y eso yo creo que es muy importante. Todos los grandes artistas se inspiran en el Teide para sus poesías, para su literatura, para sus pinturas, para todo. El Teide es una referencia de qué somos y de dónde estamos. Pero yo creo que con la colaboración de toda la isla y de todos los canarios, yo creo que podemos seguir manteniendo el parque para que nuestros nietos, nuestros bisnietos, ya no nuestros hijos, sino dentro de 4 o 5 generaciones vean un parque no como nosotros lo vemos ahora, sino mucho mejor todavía. Y el volcán se siente, la grandeza que tiene ese parque, que es único. El ver que el volcán o que la montaña nace desde casi nivel del mar y que sube hasta esa altitud, eso impresiona. No nace desde más arriba y ves el pico como recordamos nosotros en los Pirineos. Es totalmente diferente, entonces es algo que a todos nos asombra. Bueno, el Teide siempre es sorprendente. Cada vez que subo, pues me produce una... Es algo entrañable para mí, el Teide. Es una figura entrañable que forma parte ya de mi vida. Orotava, Teide, Brezo, Flores y Pétalo me parece que forman un pack que el villero lleva en su corazón siempre, y además hay una cosa importante, pasa de una forma muy fácil de una generación a otra. No se puede entender Canarias sin el Teide, no solamente ya desde el punto de vista sentimental, sino también incluso desde el punto de vista formal. Nuestro escudo, nuestra heráldica siempre tiene presidiendo al Teide como pico destacado, y yo creo que en Canarias, en España, en Europa se nos conoce por tener a la montaña más alta de España y también por tener uno de los referentes a nivel también de picos de mayor relevancia en Europa. Por tanto, es ya una cuestión indisociable para siempre. Bueno, yo creo que es uno de las piezas que nos
nos pega al suelo, ¿no? Que nos pega a nuestro territorio, a la naturaleza, a nuestra experiencia, a la historia. Es como un elemento que nos marca mucho lo que somos, ¿no? Lo que hemos sido, pero sobre todo lo que somos, ¿no? Levantarte una mañana y mirar desde el balcón de tu casa hacia, en este caso, el sur de nuestra isla y encontrarte ese pico es una referencia y una alegría inmensa, ¿no? Yo cuando hablo de Teide hablo de volcán, de fuego, de dioses malos que hay dentro escondidos allí, y la música es para sacarlos, para ponerlos a hervir. Yo creo que un canario, el dios de Tenerife, el Teide, es una especie de mito que ahí nos tira sobre las nubes y que habla de nuestro pasado y hablará a nuestros hijos. A mí el Teide me suena a timple, me trae las vivencias de la niñez, del entorno y el recuerdo. Y por eso con el Teide, al oír el timple y oírlo al otro lado del mundo, es difícil contener esa sensación de rompimiento por dentro. Y el Teide nos recuerda que está vivo, que hay que ser humilde, que es más viejo que nosotros, que va a permanecer más tiempo que nosotros y que hay que respetarlo. Así te sueño, pico de Tenerife, cumpliendo altivo por obra de tus dioses un inmutable designio ignoto, con todas las calderas y los fundentes hornos al vivo, y tus fraguas que asusan las reptaciones del terremoto. Así te sueño, oh Teide, mientras tu cono gentil descuellas. Hoy que te ven mis ojos el mar por medio de la isla hermana desflorar el espacio y hender la linde de las estrellas, dejando atrás las nubes con tu orgullosa cabeza cana. Así te ven mis ojos, mas yo te quiero fosco y bravío, porque tú emblematizas con tu perenne desasosiego, pico de Tenerife, de continente sereno y frío, la victoria más alta, la gran victoria del hombre, el fuego. Te dibujo en un papel, pintando sombras al mar, nube que me vio nacer, también me viste marchar. La distancia duele más, si atrás quedó lo mejor, como un niño sin jugar, como una triste canción. Te dibujo en un papel y sueño con regresar, tan cercana te vi ayer y hoy miro al cielo y no está, no respira el viento igual cuando te alejas del sur, si no tiene olor a sal, la nube no se